lo sabemos, el gobierno tratando de avanzar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que algunas variables no se le disparen, como el tema de la inflación, que ya se está pensando en más de un 37%, digo bien, para cerrar el año. Pero Bernardo, el anuncio del gobierno de recién, de la ley de abastecimiento, trata de poner freno a algo que se venía viendo, que era la falta de materiales de construcción, ¿no? Así es, y venía apuntalado por el gobierno desde hace bastante tiempo y faltaba que se formalizara. Me parece toda una señal, vamos a estar hablando obviamente durante el programa, pero en este contexto también que vos bien mencionabas de inflación, ¿no? Una inflación que se habla del 37% para las consultoras privadas, pero que el gobierno dice que va a estar abajo del 30% y que el año que viene también va a seguir abajo del 30%. Bien, después lo vamos a desarrollar, el tema de la ley de abastecimiento que el gobierno anunció. El propio presidente lo anunció, ¿no? Se va a aplicar para aquellos que retengan materiales de la construcción. Está Rodrigo Álvarez, ya, economista de la consultora Analítica, a quien saludamos. Rodrigo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. A ver, hay estimaciones que son muy pesimistas y que hablan de una inflación de casi el 40% o más del 40% para este año. ¿Ustedes los números le dan también eso? No, nosotros estamos viendo la inflación para este año en torno del 37%. Lógicamente, lo que más nos preocupa es la aceleración que estamos viendo desde octubre, que creemos que se va a mantener y se va a profundizar en noviembre y diciembre. Y lo que estamos anticipando es un escenario donde ya el rango de inflación se ubica en el entorno del 4% mensual. Creo que el gobierno allá por septiembre, con los errores de política económica que llevaron al despegue del tipo de cambio, el gobierno ha perdido la posibilidad de ubicar la inflación en el entorno del 30% y creo que está haciendo los ajustes y va a tratar de hacer los ajustes para evitar que la inflación se consolide por encima del 50%. Rodrigo, ahora, el año que viene el gobierno en el presupuesto habla de una inflación de menos del 30%. Con este cierre de inflación para este año, ¿eso también es inviable? No solo es inviable por cómo cierra la inflación estos meses, por la inercia, sino también por los ajustes que vamos a tener en servicios públicos. Claramente no hay espacio para que el gobierno siga bancando con recursos propios los subsidios. Ya lo hemos visto en el periodo anterior con el gobierno de Macri, el impacto que tienen la suba de tarifas. Obviamente se espera que haya una mejor segmentación, pero lo cierto es que las tarifas aceleran la inflación, la suba del tipo de cambio prevista también va a acelerar la inflación sobre una inercia que, como les decía antes, ya se ubica cómodamente en el 4%. Creo que este es el dato que más preocupa y de hecho, si nosotros miramos lo que pasó con la canasta básica en octubre, más allá de ley de abastecimiento y lo que se quiere aplicar, los productos, los alimentos dentro de la canasta básica subieron casi 7% en el mes. Claramente estamos en un escenario de inflación en aceleración y es lo que el gobierno tiene que corregir. Rodrigo, ¿cuánto puede afectar, sobre todo para 2021, las previsiones en torno a la volatilidad cambiaria, ¿no? ¿Cuánto puede afectar, digo, si el dólar tiene vaivenes, el resto de la economía? Bueno, el tipo de cambio explica no menos de un 30% de la dinámica de precios y es muy difícil pensar en un tipo de cambio que no sube al ritmo, el propio Guzmán lo reconoció, al propio ritmo de la inflación, ¿no? Más en un escenario donde las reservas internacionales están en niveles, las netas están en niveles mínimos, donde el gobierno todavía no logra explicar cómo se va a acumular dólares hacia adelante y donde la brecha se ubica por encima del 80%. Entonces, con este nivel de brecha, lo que los agentes económicos anticipan, cuando hablo de agentes económicos, estoy hablando desde la ama de casa hasta un empresario que vende hierro o productos de construcción, como lo señalaban recién ustedes al inicio, y especula con que eventualmente si vende sus productos, cuando vaya a querer reponerlos, no va a tener
o el gobierno no le va a dar los dólares en los casos de que los productos sean importados al tipo de cambio oficial. Y digo, hay un problema de expectativas lanzado que también alimenta la inflación y sobre el cual el gobierno no ha logrado despejar las dudas. Rodrigo, respecto de lo que se viene en cuanto a aumento de tarifas, la aceleración en aumento de combustible que ya se dio, pero que siguen para los próximos meses, pensando en más aumentos también. ¿Esto va a impactar fuerte en la primera parte del año, del 2021? Yo creo que el gobierno va a tener, digamos, si uno lo piensa en código electoral, como es el año que viene, yo creo que el gobierno va a tratar de que los aumentos se concentren en la primera parte del año. Lo cierto es que, digamos, todavía la política económica no está ordenada, ni hablar la situación de las familias, ¿no? Desde un punto de vista temporal podría ser lógico que se produzca a principio de año, pero lo cierto es que hay que lograr que la economía empiece a recuperarse, que hay 4 millones de trabajadores desocupados, que el salario real viene perdiendo muchísimo contra la inflación, muy difícilmente se recupere. Entonces, no hay un balance, no hay un momento ideal para que se produzcan estos ajustes. Yo creo que la decisión correcta sería atenerlos en el tiempo, lógicamente después de haber estabilizado la economía. Y acá estamos con un par de semanas de estabilidad del tipo de cambio, pero sin duda esa batalla todavía no se ha ganado. Ahora, más allá del tema inflacionario y el tema de cómo pueden correr las tarifas y todo al tema de inflación, ¿no? Un cierre con el Fondo Monetario Internacional, ¿puede calmar las aguas? Digo esto porque lo mismo decían del cierre con los bonistas y no ocurrió. Bueno, yo coincido con tu hipótesis. Creo que el Fondo Monetario me va a exigir mucho más que los acreedores en términos de consistencia del programa. Y acá las dudas no están sobre si el gobierno tiene voluntad de hacer el ajuste fiscal. El ajuste fiscal ya está en marcha y seguramente se va a profundizar. Las dudas siguen siendo el frente externo, que el gobierno no logra explicar cómo va a hacer para acumular dólares en las reservas internacionales, qué es lo que cualquier acreedor me va a pedir. Si yo me siento con una empresa, soy un banco, le voy a pedir a esa empresa, bueno, decime cómo me vas a pagar la deuda. El Fondo Monetario va a hacer lo mismo con la Argentina. Decime cómo vas a lograr acumular dólares, porque la experiencia muestra que con cepo, en estos niveles, la Argentina nunca logró acumular dólares. La experiencia 2011-2015 muestra que los dólares no se pueden acumular, incluso con niveles de cepo, de brecha cambiaria más bajos que los actuales. Entonces, digo, me gustaría ver cómo el gobierno le da consistencia y cómo resuelve ese frente, no ya por el acuerdo con el Fondo Monetario, sino para pensar la economía argentina y si eventualmente va a haber recuperación o no. Rodrigo, está avanzando en el Congreso, ya avanzó en diputados y esta semana seguramente puede ser ley en el Senado el impuesto a las grandes fortunas. ¿Crees que puede espantar inversiones precisamente? Yo creo que es una muy mala decisión. Hay que pensar que la Argentina hoy no tiene crédito internacional. Una empresa que quiere financiar un gran proyecto, supongamos que tiene la voluntad, hoy no lo consigue por todas las dudas que hay, no solo políticas, sino económicas en la Argentina. Y ustedes saben muy bien, y todos sabemos, que no existe crédito, que el sistema financiero argentino no puede financiar, no tiene la capacidad, de hecho los depósitos siguen cayendo, es decir, la materia prima de los bancos para prestar sigue en franco retroceso. Entonces, no hay crédito, no hay financiamiento internacional y la duda es de dónde van a salir los recursos para poner en marcha la inversión. Todos sabemos que en la Argentina la inversión se financia con capital propio de los empresarios, sean grandes, pequeños, medianos. Si avanza esta ley, lamentablemente le vamos a estar quitando poder de reacción, aún más poder de reacción a la inversión que se encuentra en mínimos históricos, no casualmente. Entonces, me parece que la Argentina con este tipo de políticas lo que se está condenando es a un escenario
de bajo crecimiento con alta inflación, esta inflación, no tengo dudas de que va a ser difícil recuperar los niveles de empleo con este tipo de enfoque económico. Muy bien, Rodrigo, gracias por la comunicación con La Nación. Gracias a ustedes. Un abrazo. Rodrigo Álvarez, en La Nación Más. Nos vamos a la calle para ver qué está pasando y está María Amalia, obviamente nuestra compañera. María, ¿nos llevas?